listo, con el frío de la sabana, con la alegría de ser colombiano, siendo las 4:10. Bienvenidos todos a este espacio, tema esperado por todos. Muchos con camándula en mano decían, oh my goodness, ¿cuándo llegaremos entonces a la independencia de Colombia? Hemos llegado el día de hoy para entender la independencia de Colombia, esa que en pocos colegios se está enseñando, que realmente se cree que es un hombre con la espada y ya. Y realmente nuestra historia es totalmente diferente. ¿Listo? Creo que sí, Manuela. Ese sí creo que está todavía activo. ¿Listo? Yo cambié ese juego el miércoles. Entonces, para que lo tengas en cuenta, ¿vale? Muy bien, entonces, vamos a iniciar entonces en este espacio. Llega Karen Cortés a esta hora de la tarde y es que el título de este capítulo del día de hoy se llama Colombia Independiente. Oiga, tuve un día duro, prepárese porque vamos a jugar. Ah, está estresado, le duele la cabeza, tranquilo, no se preocupe, vamos bien. Ay, mister, qué frío, no se preocupe, para mañana le tengo la tarea. Ay, ¿qué tal más tareas, mister? No. Sí, claro que sí, gánese un 5 de una manera muy práctica. Para el día de mañana, como ya estamos entrando directamente a nuestra Colombia Independiente, por favor, para mañana, tarea, traer un objeto colombiano. ¡Ah! Mister, ¿puede ser, por ejemplo, el objeto, el recuerdo que yo traje de la vez que fui a Villa de Leyva? Claro que sí. Mister, yo tengo un poncho, ¿lo puedo traer? Claro que sí. Mister, yo tengo un sombrero. Claro que sí, usted lo puede traer, no hay ningún problema. La idea es que usted el día de mañana, en los 10 primeros minutos de nuestra sesión, muy puntuales a las 2, porque recuerde que después tengo 11, le voy a pedir entonces el favor enorme. Usted simplemente prende la cámara, me muestra el objeto, me cuenta rápidamente, cuestión de segundos, de dónde lo trajo, de dónde es y toma tu 5 que es tuyo. En este espacio que se llama Mostrando a Colombia en mi casa. Así de sencillo. Mister, ¿y para cuándo? Para mañana. Mañana, así de sencillo entonces en ese espacio. Bueno, le tengo una noticia. Ay. Le tengo una noticia. ¿Cómo así que no tienen objetos colombianos? ¿Ah? Revise muy bien el café, el arroz Diana con el mercado. Usted tiene productos colombianos. Ojo porque ya pillé a una persona que me estaba, y por eso utilizo pillar, chequear, encontrar a una persona que me mostró. Claro que sí. Pues muestra el vaso, cuál es el problema y tiene su valoración. Pero eso sí, ojalá que diga Villa de Leyva. Eso es lo importante. ¿Listo? Así sea Edgar que diga azúcar Manuelita 100% colombiano. Es válido. Listo, ojo porque una persona me dijo, mister, pues fácil, el esfero. Y cuando fuimos a mirar el esfero, que era Big, decía Medellín, Ecuador. Entonces hay que revisar entonces el nombre de ese espacio. Ah, tú me estás diciendo esos. Claro que sí, Karen, usted nos dice cuál es su restaurante, digamos, que el cafecito también es válido, claro que sí. Ojo, damas y caballeros, amas de casa, hombres que estamos a cargo de la familia, mucho cuidado con las gavetas, porque nos van a sacar el café para traerle a la clase de sociales. Prepárese, claro que sí es válido el café, pero poquito, y ojalá líquido para poder recibir entonces en este espacio. Claro que sí, claro que sí. Excelente, si tiene la foto del recuerdo del viaje con la abuelita, lo puede traer, pero claro que sí, no hay ningún problema. Llévese el 5, participando y mostrando que todos tenemos algo de nuestro país. Claro que sí, Camila, es bastante válido. Entonces, no siendo más, mister, ¿y si yo tengo, mister, y si yo tengo un tiple? O tengo una guitarra, ay, o si yo tengo un arpa o si tengo un tambor colombiano, lo puedo traer, pero claro que sí, no se preocupe, la idea es que ese 5 sea suyo. Las personas que mañana tengan complicaciones para encender la cámara o para abrir el audio, les voy a dar mi número telefónico para que le tomes foto y me lo envías y ese 5 es más que tuyo, todo por tener un pedacito de Colombia en nuestros hogares. Muy bien, el día de hoy, entonces, claro. Claro que el recuerdo, aquí me están diciendo, mister, es una guitarra chiquita de un recuerdo de Monserrate, que fuimos hace años, que es de esas que tiene el bordeado azul, pero claro que sí, usted lo puede traer en este espacio, eso sí va sacando notas, ¿no? No sé, nomás vamos a darle inicio entonces en este espacio Colombia Independiente. 1716, 1781. Hoy vamos a ver la Colombia que no se ve en los colegios, es la Colombia que se ve más que todo en las universidades, en donde entendemos que hay una Colombia diversa, pero hoy aquí en Bosques de Sherwood revisaremos a una Colombia diferente. Ok, nos vamos directamente para el objetivo, y el objetivo entonces cuéntamelo todo si ya estás conectado con nosotros, porque es comprender los procesos de la independencia de Colombia, desde la influencia palenquera hasta los criollos. Claro que sí, vamos a revisar. Oiga, mister, pero es que eso es
palenques, pelenques, ¿cómo se dice, mister? Palenques. ¿Qué es para ti una comunidad palenque? Es nada más ni nada menos el Bill Ringer. ¿Y eso qué tiene que ver con el tema de la independencia, mister? No se preocupe, lo vamos a ver a continuación para que entendamos por qué el pueblo palenque es nada más ni nada menos que el number one de la independencia en Colombia. Cuéntamelo todo. Estamos conectados, levante el pulgar, dígame, no, listo, listo, Calisto, que me tengo mucho listo, listo, mister, lo tengo más que listo. Me están diciendo por aquí en este espacio, oiga, se animaron, Adriana, le cuento que usted puso bueno. Mister, yo tengo aquí, me están diciendo, a ver, vamos a revisar aquí un anónimo. Nos dice en estos momentos que tiene directamente el palito que sirve, que se llama la carrasca, que si puede traer la carrasca que se utiliza en la carrasca, pero claro que sí. Por acá siguen, mister, yo tengo la ruana de mi abuelo, ¿la puedo traer? Claro que sí. Claro que sí, no hay ningún inconveniente. Claro que sí, para que se gane usted ese 5. Mientras tanto, volvemos entonces a nuestra sesión rápidamente. Cuéntamelo todo si ya lo tenemos más que listo. A ver, por aquí, tambalea, tambalea. Yo tengo un sombrero volteado y una guacharaca. Me están diciendo, ¿lo puedo traer? Pero claro que sí. Y si se quiere entonar directamente una canción, claro que sí. Listo, arranca directamente, primer 5. Uy, Pedro no deja nada. No deja nada suelto. Muy bien, Pedro. Arrancar este espacio. Son las personas que viven en los palenques y la mayoría son afrocolombianas y viven de la pesca. Pedrito, muy bien. Ese 5 hasta el momento viene siendo suyo. Aquí dice Sofía que si puede traer la bandeja paisa. Bueno, pues, Sofía, voy a ser honesto. Imagínense que nosotros mañana tenemos clase a las 2. Y ahora imagínese uno con esa hambre de las 12, de la 1, simplemente para mostrar la bandeja paisa. No, eso se llama tortura. Entonces, vamos a revisar en este espacio, por favor. Dicen aquí, Paula Zapata, huele a 5, huele a 5. Dicen en este espacio, son descendientes de los esclavos que mediante actos de resistencia y libertad la han conseguido. Aquí directamente, Daniel Sanabria arranca directamente en este espacio. Damas y caballeros, vamos a revisar la hora. Qué miedo, 4 y 17. Vamos a seguir. Dice, población palenquera, comunidad palenque está conformada por los descendientes de los esclavos que mediante actos de resistencia y de libertad se refiguraron los territorios de la costa norte de Colombia desde el siglo XV, denominados palenques. Una comunidad afrodescendiente del Caribe, eso es correcto. Damas y caballeros, 4 personas tienen el 5. Así que cuéntamelo todo. ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? Levanta entonces el pulgar. Cuéntamelo. Listo, Calisto, que lo tenemos más que listo. Camila Jiménez no se quiere quedar sin el 5. Sarita, por aquí estás, cuéntamelo todo. Anita Martínez dice, Tacho Remacho, Mr. Tacho, Tacho, espera un momento. Juan Pablo Duque viene aquí en este espacio. Dale, Anita. Descendientes. Juan Pablo, entonces ya leo lo que ya, no lo leo porque ya lo habíamos leído con anticipación. Aquí dice Valentina Blanco, descendientes de los esclavos, los que se escaparon de los españoles. No, mejor dicho, estamos más que informados de los palenques, muy bien, claro que sí. Y por eso en la sesión del día de hoy habíamos iniciado con música palenquera. Imagino que ustedes reconocen a una mujer que se presenta en escenarios internacionales y que dice, yo soy Colombia. ¿La ha escuchado? ¿No la ha escuchado? Es un canto palenque, pero vamos a hacer ahorita un juego en el idioma a ver cómo nos va directamente. Pregunta, ¿quién de ustedes fala portugués? ¿Ah? ¿Você fala portugués? ¿Quién fala portugués? Vamos a revisar entonces en este espacio. ¿Y quieres speak in English? ¿Quieres bueno para el inglés? Uy, Daniela Peñuela viene en este espacio. Para que Camila dice que ahí vamos. Uy, Anita, ya no es tacho remacho, ya levante el tacho remacho porque ya te veo muy bien. Entonces, Cami, ¿con qué te va bien? Cuéntamelo todo. ¿Con el portugués o te va bien con el inglés? ¿Cómo te sientes más cómoda? Cuéntamelo todo. Por acá, Isabela Vega directamente. Perfecto. Listo. Dani parece que le va bien. Uy, hay 2 personas aquí para el inglés. ¿Qué hubo? Bueno, Edgar, pero usted sabe algunas palabritas. Ah, você fala portugués. Perfecto. Qué bueno. Excelente. ¿Você fala portugués? Eu falo portugués. ¿Listo? Pero yo hace años no hablo portugués y un poco alemán. Perfecto. Esa es la actitud. No, qué curso tan bilingüe. Muy bien. Vamos a revisar entonces en este espacio. Tranquilos que son unas preguntitas. No se preocupe que aquí esa participación suya. Vamos por ese otro 5. Vamos a tomar nota de este espacio, damas y caballeros, porque los pueblos africanos en Colombia son la integración de las tribus africanas en el Caribe y Pacífico colombiana, y precisamente en sus costas. Y hablamos específicamente del pueblo palenquero. Arranquemos directamente en nuestro ejercicio. A ver, nuestros traductores están más que listos. Cuéntamelo todo porque esa participación es tuya. Vamos con todas, damas y caballeros. Vamos a revisar el reloj. ¿Cómo vamos?
Tenemos las 4:20, tenemos tiempo mientras que tomamos nota, por favor, de este espacio. ¿Listo? Ah, perfecto. Aquí nos dice directamente un anónimo. Dice, yo soy profesional y muy buena en el habla de castellano. Muchas gracias por estar en en este espacio con muy buen humor. Esa es la actitud, que soltemos un poquito la risa. Ok, entonces vamos a arrancar. Vamos a revisar directamente que el idioma palenque, que es el idioma que directamente se habla en estos momentos en San Basilio de Palenque, hoy en Colombia, que es nada más ni nada menos uno de los tantos territorios palenqueros que siguen existiendo en Colombia, mantiene nuestra lengua viva. ¿Cuál es esa lengua? El palenque. Mister, ¿pero en qué consiste en palenque? Para entender un poco el palenque, tenemos que entender un poco, directamente haciendo referencia a un estudio de la maestría de historia de la Universidad Nacional que encontré el año 2008 que manifiesta cuál es la historia del pueblo palenque. Vamos a encontrar que el pueblo palenque se va a conformar desde África. ¿Y cómo así, mister? Sí, desde África. ¿Y qué es lo que va a traer para nosotros? Vamos a encontrar específicamente en este escenario. Ah, aquí lo tenemos, perfecto. Vamos a encontrar entonces que en la tesis nos van a contar que las tribus de Guinea Ecuatorial, de Guinea-Bissau y las costas de Senegal. Eso, Edgar, no sirve, no sirve, no sirve. Quieta ahí que no sirve, ya vamos a hacer el ejercicio. Vamos a encontrar directamente que las tribus africanas, cuando sostenían un periodo de sequía, lo que hacían era endurecer las leyes. ¿Para qué? La persona que incumpliera las leyes, a esa persona se le expulsaba de la tribu. Pero, ¿cómo lo hacemos lucrativo? ¿Cómo lo hacemos un negocio? A esa persona no la expulsamos, a esa persona la vendemos. Entonces, voy a colocar aquí un ejemplo bastante fuerte. Adriana, ¿estás con nosotros? Te voy a utilizar entonces un ejemplo, Adri. Sí, mister. Te voy a colocar en un ejemplo como la dura de la tribu. ¿Trato hecho? Entonces, ponme una regla que yo incumpla. Eh, no tomar café en clase. Listo, entonces yo lo incumplí. Entonces, ¿qué va a hacer Adriana? Adriana se está dando cuenta que en estos momentos hay escasez de alimentos y preciso el mister se está tomando el café. No, eso no es justo. Entonces, ¿qué va a hacer Adriana? Adriana no solamente me expulsa, sino que me va a vender. Me dice, Alexander, ¿me hace un favor? ¿Me acompaña allí que vamos a hacer una vuelta? Recoja sus cositas. Entonces yo le hago caso porque ella es la jefe de la tribu. ¿Qué hace Adriana? Se dirige directamente a las costas donde están los capturadores o los negociantes de esclavos. Y Adriana le dice, vea, le traigo aquí, no se me vaya Adriana porque ya vamos a hablar de plata, le traigo aquí a este señor, que este señor vea es buen mozo, fuerte, alegre, y el hombre viene directamente, yo lo quiero vender para que usted se lo lleve. Y llega, ¿en cuánto me va a vender Adriana? ¿Cuánto me va a vender? Cuéntamelo todo. No sé, 10 millones. Uy, pero estamos cotizados para que vea. Pero entonces, y si no hay dinero y hay crisis, entonces, ¿cuántos alimentos usted pediría? Pues sí, sería por comida. Entonces, no sé, maíz, Entonces ella pide, agua. deme 70 bultos de maíz y se lleva Sí, directamente a Alexander. Entonces, sí, ¿qué se lo pasa? puede llevar. Y se lo llevan hoy mismo. Entonces, ¿qué pasa en este espacio? Esa es la actitud, Edgar. Ya, no se me vaya que lo necesito acá. Entonces, ¿qué pasa? Adriana me vende a mí. ¿Y qué es lo que pasa? A mí nos vamos a la... Santi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio. Sí, señor. El día de mañana respondemos preguntas de análisis. Entonces, ¿qué hacemos en este espacio? Vamos a colocar directamente al mister en un barco. Pero entonces, ¿qué pasa? A la hora que se le coloca en el barco, se le va a separar a la familia para que no hablen el mismo idioma, para que no exista un proceso de resistencia dentro del barco. Entonces, las tribus, ¿qué pasa? Se empiezan a distribuir. Una tribu se distribuye entre los barcos de portugueses, de ingleses y españoles. ¿Y para qué? Para que no sostengan una comunicación. Entonces, embarcan desde África y cuando llegan directamente a Cartagena, al puerto de Cartagena, ahí es en donde cuando se baja el esclavo que logra sobrevivir después del viaje, los demás se quedan directamente en el fondo del agua. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Va a llegar este esclavo hablando no solamente su idioma que tenía en la tribu, sino que va a llegar hablando portugués o sosteniendo una noción de inglés o de castellano. Entonces, cuando vamos a encontrar, ojo porque los alemanes van a entrar después, y los alemanes y los holandeses ingresan es en el siglo XIX, que ya vamos a ver dentro de un mes. Entonces, ¿qué pasa en este espacio? Cuando traen a los africanos directamente a tierra
del Virreinato de la Nueva Granada, ¿qué pasa directamente con este pueblo? Tiene diferentes lenguas. Entonces, ¿usted qué va a ver? Que la lengua palenque parece una esponja, como voz de esponja. Entonces, absorbe palabras que son del portugués, absorbe palabras que son del inglés, del castellano y de las tribus del África. Entonces, ¿por qué es un idioma esponja? Porque no tiene una base. La base directamente la da la mayor cantidad de integrantes de una tribu africana. Esa es la base. Pero usted va a encontrar que es una mezcla de palabras entre el inglés, el español y el portugués. Entonces, ahora sí uno puede hacer directamente aquí un juego haciendo una frase mientras que usted acaba de escribir. Uno puede decir, yo tengo hambre. Pero ¿cómo lo decimos entonces en portugués? Eu tengo o have hungry. ¿Y qué pasa directamente? Empezamos a mezclar las palabras y así es directamente como se construye la lengua palenque, porque la lengua palenque que se habla hoy en día en Colombia, que es una de las 69 lenguas que están vivas, es gracias directamente a este proceso de movilización de la tribu africana que se va a mezclar con la europea y se va a mezclar con la americana y que va a lograr su libertad en este espacio. Muy bien, por aquí Daniel Quevedo dice como en San Andrés, sí señor. Aunque en San Andrés nosotros tenemos una mezcla entre el español, el inglés y el idioma holandés que caribeño, el calixto, se me está olvidando la lengua. No, no puede ser anglosajona. Precisamente porque Edgar pregunta acá que si se puede considerar esta lengua palenque como anglosajona. La respuesta es no. Porque, bueno, eso usted lo va a entender con Van Dyck cuando llegue a grado décimo, cuando usted esté revisando teoría de lingüística. Y es que existen unas ramas de los idiomas, pero es que esta viene siendo no una rama de tronco, sino de hojas, porque es la unión de diferentes lenguas. Por eso se dice que es una lengua esponja, porque recibió, nutrió su léxico desde el inglés, desde el portugués, desde el español e incluso del francés. Entonces usted va a encontrar que en Cartagena, cuando está estas mujeres entonces con las grandes faldas de colores blancos y llamativos ¿cómo es que se llama? Estoy pensando en Arabia, no es el bakur. ¿Cómo es que se llama? El que se coloca en la cabeza, la pañoleta. Ay, María. Y del plato directamente con las cocadas sostiene, ¿cómo se llama? Adrián, ¿usted sabe? ¿Cómo es que se llama? No es el Qatar. El turbante, El Miss, ¿no es? turbante. Mister, ¿no es? ¡Ay, perfecto! Entonces, ¿qué es lo que usted va a encontrar directamente? Que usted va a encontrar que no es simplemente, ay, vea, tan caribeña. No, de caribeña no tiene ni un pelo. Es básicamente es un proceso de integración cultural. Y eso es el pueblo palenque. Incluso usted no puede salir del país sin haber conocido antes San Basilio de Palenque, que es recomendadísimo para que usted lo revise. Pero ahora sí, revisando, ¿qué tiene que ver entonces el pueblo palenque con este escenario? Como les venía manifestando, se trae directamente a los esclavos desde el África, quienes realizan una integración en el idioma, pero vamos a encontrar directamente a un hombre que va a cambiar, porque es que yo creo que cuando suena el himno de la República, yo me pregunto por qué no está. Estamos hablando nada más ni nada menos que el señor Domingo Bencos Biojó. ¿Y por qué hablamos específicamente de él? Él es un hombre que nació en la isla de Bijaos, en Guinea-Bissau, y es prácticamente el padre palenque. ¿Y qué quiere decir? Este es el primer hombre que cantó la independencia en Colombia. ¿Cómo, mister? Luego no fue el 20 de julio, no. Viene siendo este señor Domingo Bencos Biojó. ¿Qué hizo directamente él? Él fue un esclavo que lo trajeron con su familia, pero en diferentes barcos. Cuando llegó a Cartagena, lo vendieron en dos fincas y que porque era grande y era muy buen trabajador. Pero ¿qué fue lo que sucedió en el camino? Este señor pudo reunir Domingo Boncos Biojó. Lo que hizo fue reunir a su familia y planear directamente un escape, pero no solamente de él y de su familia, sino también de otras personas que tenían un pasado esclavo. Entonces, ¿qué pasa? Un pasado y un presente esclavo y su proyección de vida era ser esclavos. Entonces, ¿el qué hizo? Él reivindicó la autodeterminación de los pueblos africanos en territorio colombiano. Entonces, a él lo vendieron en Cartagena y él lo que hizo fue, ya voy directamente con este espacio, vamos a encontrar directamente que Domingo fue una de las personas que logró unificar el lenguaje palenque. Significa que logró un código de comunicación con la gran mayoría de esclavos, por eso tiene que ver con la lengua. Número 2, fue la persona que logró coordinar el escape de 130 esclavos y lograr fundar lo que hoy conocemos como San Basilio de Palenque. ¿Qué pasó desde la gobernación de Cartagena? Se pusieron de mal genio, organizaron militarmente para poder capturar
o darle muerte a estos rebeldes. Y la respuesta que recibieron directamente la gobernación de Cartagena fue la pérdida total de su propio ejército, porque el señor Domingo, espera, porque es que yo todavía no me lo aprendo, el señor se llama Domingo Bencos Biojó, tilde en la O, Biojó. Fue un hombre que no solamente generó las trampas para atrapar al ejército, sino que los desarmó. Entonces, cada vez que le iban a realizar un proceso de hostigamiento, él ya tenía armamento, ya tenía preparación y él ya había tenido una alianza con los locales. ¿Qué generó esto? Que desde 1640 hasta 1715, hasta 1713, vamos a encontrar que hay enfrentamientos continuos entre el pueblo palenque y directamente el virreinato de la Nueva Granada, específicamente la gobernación de Cartagena. Pero mientras pasaron estos casi 80 años, un poco más, casi 90, vamos a encontrar entonces, mentiras, vendría siendo 60, 70 años, sí. ¿Qué fue lo que sucedió? No fue solamente un pueblo palenque, sino que este pueblo palenque, San Basilio de Palenque, empezó a movilizarse por las haciendas de la costa norte colombiana. ¿Y qué logró? Que no se fundara solamente un palenque, sino varios palenques. ¿Qué son los palenques? Comunidades afrodescendientes que tienen una descendencia directa de los africanos y que estuvieron víctimas del proceso de esclavización, pero que son libres, o sea, que no tienen patrono. Cuando la gobernación, cuando llega directamente 1713, se da cuenta un pliego de petición que le llega directamente el Virreinato de la Nueva Granada solicitando la gobernación de Cartagena mayor presencia militar para aplastar los pueblos libres. Y aquí viene un problema. Manifiesta directamente el rey Felipe II de España, manifiesta, bueno, ¿cuál es el problema que sostienen los palenques? Ya no tienen dueño. Ya llevan alrededor de casi 70 años viviendo solos. No entiendo por qué deberíamos entonces estriparlos o eliminarlos. Dejémoslos que sean libres. Y es por orden, directamente se concreta en 1716, por orden del rey, que se va a decretar que la iniciativa que hizo Domingo Bencos Biojó es básicamente el primer pueblo libre de América Latina y del Virreinato de la Nueva Granada, porque se respeta el palenque solo con una condición, que a los demás esclavos deje que asuman su destino, que no se empeñe en realizar expediciones para liberar al pueblo palenque. Entonces, ¿eso qué consecuencia va a generar? Que realmente la primera independencia de Colombia no la realiza un criollo, la realiza un africano en tierras colombianas y lo hace en San Basilio. Y lo va a hacer, ¿quién? Domingo Bencos Biojó, porque es el hombre que arranca el proceso de fundación de San Basilio, de Palenque, y eso va a generar que se empiecen a multiplicar otros palenques. Entonces, era chistoso encontrar directamente en pleno siglo XVIII que mientras que todo alrededor de 4 países, hablo de Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela como capitanía, se encontraban en un orden colonial, teníamos ya un pueblo libre que es nada más ni nada menos que San Basilio de Palenque. Y esto es algo que no se manifiesta realmente como es en la historia. El primer pueblo libre en la América Latina no fue Chuquisaca en 1809. Fue específicamente de 1703 a 1716 San Basilio de Palenque. Significa que nuestros afrodescendientes que se encuentran en la costa Caribe y en la costa Pacífica son nada más ni nada menos que el primer pueblo libre de toda América Latina. Sin embargo, si usted tiene dudas hablando de la independencia, recuerde directamente las herencias y mezcla con Colombia. La ruta desde África y deseos de cambio en el Virreinato de la Nueva Granada no fueron solamente el papel que realizaron directamente los pueblos palenques, sino también los pueblos cimarrones. Si usted realiza una consulta, ¿qué significa cimarrón? Cimarrón viene siendo la traducción directa desde la Real Academia de la Lengua Española de un animal que no es domesticado. Y asimismo van a tratar al siguiente pueblo que nos va a acompañar, al pueblo llanero, que va a ser tratado como cimarrón, como animales que no les gusta la civilización de las grandes ciudades, sino que se van a ir al monte a empezar a construir su propia historia. Y cuando hacen esto, vamos a entender que los llaneros son el segundo pueblo colombiano que realmente alcanzó la independencia y del cual le debemos mucho. Cuéntamelo todo si ya tenemos entonces esta primera parte más que escrita para seguir continuando y seguir entendiendo la historia colombiana desde otras perspectivas. Nos vendieron la historia siempre como nada más ni nada menos que eran los hombres criollos e ilustrados los que habían logrado la independencia de todos nuestros territorios nacionales. Pero vamos a revisar ahora el pueblo cimarrón, que es básicamente la población de nuestro llano colombo-venezolano,
quienes van a ser directamente los segundos que van a disfrutar de este proceso de libertad en la colonia. Siempre nos contaron una historia diferente, que aquí estamos viendo qué otras facetas hay. Significa que muchos de los criollos buscando inspiración en Francia, buscando inspiración en otras naciones, pero no se dieron cuenta que en su mismo pueblo estaba la inspiración para el camino de la libertad. Muy bien, cuéntamelo todo, si ya tomaste nota entonces de este espacio, si tienes dudas, inquietudes, porque es un país que lo vemos de una manera diferente. Por eso, como decía Gabriel García Márquez, estamos en el país de los países. ¿Por qué lo estamos observando? Porque solamente vemos la historia oficial, man. No estamos entendiendo que hay otros pueblos que tienen derecho a su historia y a mostrar que contribuyeron a la libertad. Muy bien, entonces vamos a darle clic en este espacio. Ya hay varias personas que nos están confirmando. Tomamos nota de este escenario, con lo cual ya nos estamos acercando poco a poco al cierre de nuestra sesión. Y es que vamos a encontrar directamente que el pueblo cimarrón, pueblo incivilizado, pueblo animalesco, serían términos un poco castellanos, nos muestran directamente a un llano, sí, al llano cundiboyacense, como un espacio de libertad territorial. Momento, pero ellos eran 100% libres, como lo logró el pueblo palenque. Ellos sostuvieron una alianza bastante particular, y es la comunidad jesuita. ¿Qué quiere decir este espacio de la comunidad jesuita? La comunidad jesuita es una comunidad de carácter católico, es una orden religiosa. Y lo que ellos tenían en mente, los jesuitas, era desde las órdenes de, se me está olvidando este santo, no es Lafayette, no es La Salle, se me está olvidando el santo de jesuita, que es el mismo que está en la Universidad Javeriana. ¿Cómo es que se llama? San Ignacio de Loyola. Lo que pasa es que siguiendo las enseñanzas de San Ignacio de Loyola, que él es un francés, los sacerdotes van a salir entonces de su comodidad en Francia y van a venir directamente a colonizar y a llevar la religión a los lugares más recónditos. Uno de los impedimentos que vamos a encontrar en el Virreinato de la Nueva Granada es que después de la cordillera oriental, solamente los indígenas eran los que se arriesgaron a realizar el proceso de poblamiento de las llanuras. Significa que los pueblos en Vera, los pueblos Haití, van a ser los que van a empezar a poblar las llanuras. Entonces, ¿qué pasaba con el español y el supuesto hombre europeo civilizado? No se iba para la llanura. ¿Qué hizo esta comunidad jesuita? Esta comunidad jesuita sí llegó al llano y fue uno de los primeros que colocó los conventos en una ciudad llamada Villavicencio, que fue fundada en 1850 por criollos y republicanos, pero antes era un caserío. Luego de eso, los jesuitas van a empezar a buscar quién es el que está poblando estas tierras y se va a dar cuenta que no es solamente las poblaciones indígenas que huyen del español y de la colonia, sino que van a encontrar que hay personas que no están de acuerdo con el orden colonial. Entonces, no quieren pagar impuestos, no quieren recogerle cosecha a nadie, no quieren reconocer a ningún rey, quieren ser libres. Y esas personas van a empezar a construir sus propias casas, sus propias fincas, y a eso se le va a llamar las fundaciones de los hatos llaneros. Entonces, ¿dónde van a iniciar? Van a iniciar en el Casanare y en el Meta. Y vamos a encontrar que hay otras personas que se van a meter a la selva del Bichada, y van a fundar un pequeño caserío que se llama Santa Rosalía. Mister, pero ¿por qué tienen nombres de santas? Porque estos caseríos, estas haciendas, no solamente se fundaron por las personas que huyeron de esa colonia o mezcladas con población indígena, sino que van a estar de la mano de la comunidad jesuita. Entonces, son caseríos, son pueblos en barro, pueblos que hoy en día siguen existiendo en Colombia, pueblos en barro, en polvo, hechas en madera, en donde ofrecen trabajo para domesticar al ganado, ¿sí? Al ganado cimarrón, para poderlo realmente domesticar, para luego arriarlo, venderlo y asimismo sacar provecho. A partir de ahí vamos a observar que el departamento del Bichada va a ser una muestra de ello, el departamento del Casanare, del Meta, donde estos pueblos que no quieren a la colonia, que se mezclan con los indígenas, que empiezan a hacer su nueva vida, empiezan a montar los hatos. Y llega directamente la Iglesia Católica desde la comunidad jesuita y hace fundaciones. Santa Rosalía, San Martín de los Llanos, ¿sí? Agua Azul. ¿Y qué es lo que pasa? Empiezan Maní, Tauramena. Entonces, ¿qué pasa? Ellos empiezan a realizar este proceso de
fundación para llevar la iglesia hasta los lugares más recónditos del Imperio Español, pero también lo están haciendo en complicidad de los colonos, porque la comunidad jesuita por eso fue expulsada por las reformas borbónicas, porque en el caso colombiano los jesuitas no le hacían caso al rey, los jesuitas estaban era de la mano de los colonos. ¿Quiénes son los colonos? Los que renunciaban directamente a vivir en la colonia de las ciudades y de las montañas y se metían directamente a construir su propia vida, donde ellos fueran los que se gobernaban a punta de aguardiente y de machete o de espada. Entonces ahí vamos a encontrar en este escenario como el departamento del Bichada va a tener una transformación de sus selvas y se van a convertir en acerríos. ¿Qué son los acerríos? Son carpinterías al aire libre donde se empiezan a tumbar los árboles y a darles forma directamente a la madera para construir los pueblos. Vamos a encontrar nosotros en un Guaviare, en el sur del Meta. Vamos a encontrar entonces que los colonos llegan porque esta tierra es rica en mango. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a llegar la comunidad jesuita y no le va a decir, en el nombre del rey de España fundamos San José del Guaviare. No, en el nombre de los colonos fundamos y en nombre de Dios. Entonces, caiga en cuenta cómo el pueblo cimarrón le huye a la colonia, pero está viviendo en una libertad. Claro, está compartiendo con la religión católica. No es tan libre como la palenquera, pero lo que está haciendo es reivindicar una libertad. Por eso, cuando Simón Bolívar llega al sur de Venezuela y se encuentra en pleno estado de Apure, en el estado de Bolívar, en el estado de Amazonas, a los pueblos llaneros, pues son pueblos que están de acuerdo con la libertad precisamente porque saben qué es vivirla, porque no tienen al regente encima, porque no tienen al español que les viene a cobrar impuestos, porque realmente es el llanero cimarrón el que gobierna sobre sus territorios. Pero le tengo la ñapa, ¿quién manda más? ¿El dueño de la tierra o el cura? El cura, porque usted puede encontrar directamente que el cura en ningún momento llegó a pedir más impuestos que el diezmo. Y el cura en ningún momento llegó a decirle conviértase al imperio español. No, el cura llegó, se instauró y lo que le importaba al cura jesuita era llevar la palabra de Dios. Fin. Entonces, caiga en cuenta que ya tenemos dos pueblos que están siendo libres en Colombia, el pueblo palenque y el pueblo cimarrón. Y si usted observa, son historias antes del 1810. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento? ¿Estamos siendo claros? Porque es la Colombia antes no contada, una Colombia que era escondida y realmente para el mundo académico, no para todo el mundo. Para seguir continuando en este espacio, ahora, ¿qué es la vida de los criollos? Oiga, los criollos todavía no aparecen en este espacio porque vamos a encontrar entonces en este escenario al movimiento comunero. Vamos a encontrar al pueblo que sí se quedó sufriendo la colonia. Y es que recordemos que después de haber visto el pueblo palenque, el pueblo entonces cimarrón, van a llegar en 1765 las reformas borbónicas, que es una iniciativa de los españoles para tomar el control total de las colonias americanas. Adiós criollo del poder. Ahora somos los españoles los que vamos a mandar. Pero ¿quién terminó pagando directamente responsabilidad en todo este caso? El pueblo. Y de ahí van a ser en Socorro, nada más ni nada menos, Socorro, Santander, va a aparecer el movimiento comunero de 1780 a 1781. ¿Dónde? Ante el aumento de impuestos se va a ver afectado el valor de la canasta familiar. ¿Cómo así el valor de la canasta familiar? Y con esto ya vamos cerrando poco a poco. Significa que la leche sube de precio, los huevitos suben de precio. ¿Listo? El chocolate sube de precio, el café sube de precio. Significa que los alimentos básicos, el arroz sube de precio, van a subir de precio. Entonces, o la gente compraba o se moría de hambre. Así de sencillo. Pero, ¿qué pasaba? Directamente, el cobro de los impuestos estaba por las nubes en los alimentos. Significa que el precio de los alimentos subió. Entonces, todo para poder coger la riqueza americana y llevarla a España con las reformas borbónicas. Entonces, ¿eso qué llevó? A que la gente empezara a incomodarse y empezó a aparecer el fenómeno del hambre en una tierra bastante rica. Entonces, ¿qué sucedió ahí? El comerciante que no podía, que no vendía y que no tenía con qué pagar los impuestos, va a sostener un proceso de cobro de impuestos de una manera brusca. ¿Qué quiere decir en este espacio? Vamos a encontrar entonces, gracias, sí señora, gracias. Entonces vamos a encontrar en este espacio que el cobro de impuestos se hace con amenaza. Uy, me dio le pague. Se hace con amenaza. ¿Cómo así con amenaza? O me paga lo que me debe o le embargo un pedazo de tierra. Entonces, no se podía vender tan libremente porque por pagar impuestos se subía el precio. Y ahora, si no se pagaban los impuestos, le quitaron un pedazo de tierra. Entonces vamos a encontrar nosotros a Policarpa Salabarrieta, quien va a retirar directamente de la puerta de la iglesia de Socorro, va a retirar directamente este panfleto que anunciaba el aumento de los impuestos, porque el aumento del aumento, ¿no?
Entonces lo va a retirar y va a manifestar su inconformidad y el deseo de marchar directamente, y ahí la época de la información, de marchar directamente hasta Santa Fe de Bogotá, que era la capital del Virreinato de la Nueva Granada, para solicitar que se eliminara estos impuestos. Lo que no sabía Policarpa Salabarrieta era que eso no era voluntad de Bogotá, sino que era voluntad de Madrid que lo había impuesto desde las reformas borbónicas. Ahí es cuando vamos a tener a este señor que se llama José Antonio Galán, quien va a ser el señor que no solamente está de acuerdo con Policarpa, sino que realiza un proceso de marcha desde Socorro Santander hasta Bogotá. Pero en ese camino, para ir a negociar, el virrey se asusta y lo que va a hacer es que sale directamente para Cartagena. Y va a quedar un sacerdote en el poder. Y este sacerdote, lo que va a hacer, el sacerdote se llama el virrey Góngora. Góngora lo que va a hacer es que no los deja llegar a Bogotá, sino que para el movimiento comunero en Zipaquirá. Se sienta con José Antonio Galán y establecen un proceso de negociaciones para disminuir los impuestos, para darle cargos a algunos criollos y por supuesto suavizar la situación económica. Como en este país en el que estamos, las negociaciones no se cumplen. Y como no se cumplen, José Antonio Galán empezó otra vez a conformar un proceso de protesta, otra vez hacia Bogotá, pero la respuesta del padre Góngora fue directamente negar los acuerdos a los que había llegado con el señor José Antonio Galán y realizar una persecución, asesinarlo en Zipaquirá y mostrar en todos los lugares donde hicieron protesta cuál fue la reprenda que sostuvo. Significa que los criollos en este espacio no alcanzan aún la independencia. Y vamos a encontrar, para ir cerrando este espacio, que cuáles son las acciones criollas que van a generar el empoderamiento de las élites criollas. Aquí le llaman la ilustración en Colombia. Y es que, siguiendo los referentes de Jaime Alape, vamos a encontrar directamente que las élites criollas realmente se van a acercar al conocimiento por primera vez en Colombia y en territorio colombiano, no en Francia ni en Inglaterra. Lo van a hacer es gracias al señor José Celestino Mutis. José Celestino Mutis es un español que realiza la expedición botánica española y luego va a solicitar realizar este proceso en los virreinatos hasta que le conceden en 1777 la oportunidad de venir al virreinato de la Nueva Granada. Cuando viene al virreinato de la Nueva Granada, Mutis necesita súbditos o en otros términos ayudantes. Y esos ayudantes van a ser criollos que quieren aprender de la botánica. Y aprendiendo de botánica en botánica se empiezan a enterar de la convulsión que sufre directamente Francia y así como poco a poco vamos a sostener una transformación del territorio. Así es como arranca la independencia. Claro que sí, ya la devuelvo. Aquí lo tenemos, claro que sí. Reviso el chat, ahora sí, ya, ¿qué pasó con el chat? Ya. Dicen en este espacio. Sí, prácticamente la ilustración, sí que la ilustración prácticamente es francesa y norteamericana, si somos muy honestos en términos políticos. Pero ¿qué fue lo que sucedió en este espacio? La trae el europeo, las élites criollas empiezan a dar cuenta que pueden realizar cambios dentro del mismo virreinato y a partir de ahí toman la decisión de seguir el camino. Ok, vale. De seguir el camino, entonces, de la independencia. Ok, voy a pasar ya que estamos llegando al cierre. Y es así que el señor José Celestino Mutis lo único que le enseña directamente a sus siervos, a sus auxiliares, como el señor Francisco Sea, es a cómo utilizar la ciencia y cómo las letras llevan a ser a un hombre culto. Y cuando empiezan a realizar la lectura de los textos prohibidos, se van a dar cuenta que la ilustración francesa funcionó, tanto así que tuvo una revolución. Y se van a dar cuenta también que el proceso de conformación de una república permite que las leyes sean nada más ni nada menos que el producto de la verdad y de la ciencia. Por eso, en el caso colombiano, son los criollos los que deciden realizar una revolución, una independencia, primero con los cabildos y luego lo van a realizar ya en la creación de una república, que así sea, que haya caído en una patria boba, como lo vamos a ver el día de mañana, presentan una evolución en el pensamiento colombiano. Muy bien, ir cerrando este espacio nos va a mostrar que la influencia del señor José Celestino Mutis llevó a que la comunicación que se sostenía con Europa trajera una consecuencia espectacular. ¿Cuál fue? La vamos a ver entonces a un clic. Y para ir cerrando, la impresión de los derechos del hombre a manos de nada más ni nada menos que de Antonio Nariño. Mister, pero ¿qué significa que un hombre imprima los derechos del hombre? ¿Que un hombre prácticamente lo fotocopie y genere 200 copias que distribuya?
Vamos a encontrar en este espacio la influencia francesa en las clases criollas bogotanas. Y eso tiene una repercusión, la llegada de los derechos del hombre al virreinato de la Nueva Granada. Significa que sumemos y hagamos cuentas. El criollo se dio cuenta que podía analizar su propio territorio desde la expedición botánica. Se dio cuenta que la ciencia era el camino de la verdad y que era nada más y nada menos el camino para gobernar, sin voluntades caprichosas, sino desde la ley. Se dieron cuenta además que en Francia había iniciado una revolución que la vimos a mediados de año, que traía excelentes resultados, pero traerla aquí era factible. Al realizar esta impresión en 1794 a 1795, Antonio Nariño arriesgó todo, perdió sus imprentas, lo expulsaron al África, luego regresa, como lo vamos a ver el día de mañana, pero es un hombre que lastimosamente siembra una gota. ¿Cuál es esa gota? La gota que va a lubricar básicamente y a hidratar las ideas de la independencia, de la construcción de un mundo diferente al que se está viviendo. A partir de ahí vamos a encontrar que la mezcla de sucesos, y con esto vamos cerrando, la mezcla de sucesos como la invasión de Napoleón Bonaparte a España, la creación de la regencia en Sevilla con la Junta Suprema de Sevilla, el papel de Antonio Nariño, van a ser argumentos para que estas ideas no se queden en el papel, sino que se conviertan en una realidad. Sin embargo, revisando la hora, siendo las 4:51, quiero ser claro en algo. Vivimos en un país donde le cantamos un himno nacional que fue compuesto por descendientes de criollos. Observamos nosotros un país que celebramos por fechas, pero es conmemorando las acciones de los criollos. Pero debemos reconocer, como lo hacemos el día de hoy y cerrando la tarde, en este lunes 7 de septiembre, que es prácticamente el pueblo palenquero y el pueblo cimarrón los que empezaron a forjar el camino de la independencia. Les agradecemos a todos por su paciencia. Gracias por acompañarnos. El día de mañana, juego, foro y más de una Colombia que nos muestran que es igual, pero en realidad es diversa. Entre el palo de la rosa, el palo, el palo de la rosa, desde el palo de la guayaba, desde el palo de la sábila, un país que es diverso. Les agradecemos a todos por su tiempo. Una feliz, feliz tarde para todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, Adri. Muchas gracias por tu participación. Que descanses. Bueno, mister, chao. Chao, mister. Chao, que te vaya súper bien.